Desde el primer instante en que mi nuera abrió la boca y me lanzó aquella frase que nunca pensé escuchar de alguien cercano, supe que nada sería igual. Me das asco desde el primer día. Esas palabras no solo retumbaron en el aire de esa cena de compromiso, sino que también se clavaron profundamente en mi alma, como una daga invisible que dolía más de lo que podía admitir. Jamás imaginé que una reunión que debía ser de celebración y unión familiar se transformaría en un campo de batalla emocional, donde la traición y el desprecio se vestían de formalidad y sonrisas fingidas. Pero lo que vino después, nadie lo vio venir. La tensión en esa mesa era palpable, un silencio incómodo se apoderó del ambiente mientras todos esperaban mi reacción. ¿Cómo reaccionarías tú si alguien a quien consideras familia te dijera algo así? Podría haber explotado en lágrimas o responder con un grito de indignación, pero en ese momento, decidí algo diferente, algo que cambió por completo el curso de esa noche y de nuestras vidas. Sonreí, saludé al que menos esperaba, y en ese simple gesto escondí una fuerza y dignidad que nadie podría arrebatarme. Esta historia no es solo sobre el conflicto, ni sobre las heridas que a veces nos dejan quienes más deberían cuidarnos. Es sobre la resiliencia, la inteligencia emocional y el poder que tenemos para transformar el dolor en sabiduría y esperanza. A lo largo de este video, compartiré contigo cada detalle de aquella cena, las emociones encontradas, los secretos ocultos tras las miradas y las palabras que quedaron sin decir, y también cómo esa experiencia me enseñó a valorar mi propio valor por encima de cualquier insulto o rechazo. Quiero que te prepares para una montaña rusa emocional. Porque esta no es una historia común de rencores familiares, sino un viaje de autodescubrimiento y superación. Verás cómo un momento que parecía solo una herida abierta se convirtió en la chispa que encendió cambios profundos y sorprendentes en nuestra familia. Lo que parecía ser una derrota fue, en realidad, el inicio de una nueva etapa llena de aprendizajes y reconciliaciones inesperadas. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Quizás tú también te has sentido alguna vez rechazado, menospreciado o injustamente juzgado por personas cercanas. Esta historia es para ti. Para que sepas que no estás solo, que el dolor puede ser el comienzo de algo mucho más grande, y que siempre existe una manera de encontrar la paz dentro del caos. Quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque te aseguro que cada minuto valdrá la pena y que esta experiencia te dejará una enseñanza que podrás aplicar en tu propia vida. La frase que marcó esa noche, me das asco desde el primer día, no fue solo un insulto, fue el detonante que reveló secretos, heridas y verdades ocultas que nadie estaba dispuesto a enfrentar hasta entonces. Mientras escuchaba esas palabras, supe que debía mantener la calma, que en ese silencio y en esa sonrisa había una estrategia mucho más poderosa que cualquier reacción impulsiva. Y créeme, lo que pasó después sorprendió a todos, hasta a mí misma. No te voy a mentir, hubo momentos en que sentí que todo se desmoronaba, que la familia que tanto había querido construir se estaba fracturando irreparablemente. Pero también hubo momentos de lucidez, de fortaleza inesperada, y de milagros cotidianos que se manifestaron en gestos simples, en palabras que cambiaron el rumbo y en actos de amor que nadie vio venir. Esta historia te mostrará que, aun en las peores crisis familiares, siempre puede florecer algo hermoso. Al contar todo con detalle, quiero que puedas vivir conmigo cada emoción, cada mirada, cada silencio y cada grito no pronunciado que se escondía en esa mesa. No se trata solo de un relato, sino de una experiencia humana profunda que tiene mucho que enseñarnos sobre la dignidad, el respeto y el poder de la calma en medio del conflicto. Te invito a que observes con el corazón abierto, porque este es un llamado a sanar, a perdonar y a reconstruir desde las cenizas. Así que quédate conmigo, acompáñame en esta travesía donde cada palabra, cada gesto y cada decisión fueron cruciales para transformar una historia dolorosa en un mensaje de esperanza. Al final, quiero que te lleves más que una historia para contar, quiero que encuentres una semilla de fortaleza para sembrar en tu propia vida, sin importar cuán difícil sea el camino familiar que enfrentes. La historia está por comenzar, y te prometo que no querrás perderte ni un solo detalle. Antes de aquella cena que cambió para siempre mi vida, la relación con la familia de mi nuera era, en el mejor de los casos, tensa y en el peor, prácticamente inexistente. No es que no hubiéramos intentado acercarnos, pero había una barrera invisible que parecía impedir cualquier acercamiento genuino. Sus miradas a menudo se posaban en mí con desdeno, en el mejor de los casos, con una indiferencia fría que dolía más que un insulto directo. Siempre sentí que para ellos yo era una intrusa, alguien que no encajaba en su mundo, y que por más que hiciera, jamás lograría cambiar esa percepción. Sin embargo, por respeto a mi hijo y por el bien de la familia, traté de mantener la calma y cultivar paciencia. Los rumores y comentarios entre bastidores tampoco ayudaban a suavizar las cosas.
Había quienes decían que yo no era suficientemente buena para su hija, que mi forma de ser y mis orígenes no encajaban en sus planes. Me enteré, sin buscarlo, de sus susurros, de esos juicios invisibles que corroían la confianza y alimentaban un resentimiento que parecía crecer día a día. Mi hijo, atrapado en medio de esa batalla silenciosa, intentaba mediar sin éxito, mientras yo me aferraba a la esperanza de que, con el tiempo, las cosas cambiarían y la familia se uniría en armonía. Para mí, la cena de compromiso representaba una oportunidad invaluable, una posibilidad de romper esas barreras y construir puentes donde hasta entonces solo había muros. Era una ocasión especial, cargada de simbolismo, donde todos los involucrados tenían la oportunidad de demostrar voluntad para empezar una nueva etapa juntos. En mi mente, visualizaba un ambiente de alegría, de reconciliación, de risas compartidas y miradas cómplices que sellarían ese compromiso no solo entre pareja, sino entre familias. Pero a medida que se acercaba la fecha, también sentía cómo crecía una sombra de incertidumbre. Por su parte, la familia de mi nuera parecía verla como un trámite formal más, una obligación social que debía cumplirse sin mayores emociones ni acercamientos sinceros. En conversaciones que pude escuchar, se notaba una actitud distante, como si ya hubieran decidido que yo no tenía cabida en ese círculo, que la unión era solo entre ellos dos, sin lugar para nadie más. Esto alimentaba en mí un dolor silencioso, porque sabía que mi hijo esperaba que todo fuera distinto, y yo quería creer que aún había esperanza. En el fondo, todos sabíamos que aquella cena no sería solo una reunión de compromiso, sino un campo de pruebas para medir la voluntad de aceptación y respeto. Para mí, era un momento decisivo para mostrar mi mejor versión y demostrar que, a pesar de las diferencias, podía ser una parte importante en la vida de su hija. Para ellos, sin embargo, parecía que el objetivo era mantener las distancias y no ceder terreno. Esa tensión invisible hacía que cada paso hacia la cena estuviera cargado de nervios, expectativas frustradas y una sensación amarga de inevitabilidad. Además, había otras tensiones que, aunque no se mencionaban abiertamente, flotaban en el aire. Diferencias culturales, económicas, e incluso de valores, que se entrelazaban con resentimientos antiguos y celos que nadie se atrevía a nombrar. Todo eso se reflejaba en las miradas esquivas, en los silencios incómodos y en esa sensación constante de que, en cualquier momento, algo podría estallar. La cena era el escenario perfecto para que todas esas emociones contenidas salieran a la superficie, y yo temía lo que eso podría significar. La preparación para esa noche fue un esfuerzo enorme de mi parte, tratando de maquillar con sonrisa y buenos modales lo que en realidad sentía en el corazón. Había repasado mentalmente lo que diría, cómo actuaría, intentando anticipar cada posible ataque o desprecio, para no perder el control. Sabía que no sería fácil, que la prueba era mucho más grande que una simple cena, que era un reto para mi dignidad y para la relación con la familia de mi hijo. Aún así, mantenía la esperanza, porque no podía rendirme antes de comenzar. Para todos, aquella cena tenía un peso especial. Mi hijo estaba ansioso, lleno de ilusiones y también de miedo, porque sabía que la aceptación de su familia era clave para la felicidad de su futura esposa, y para la nuestra como familia. Mi nuera, aunque parecía segura y fría, escondía quizás sus propios temores y dudas, que se manifestaban en una actitud a veces distante, a veces altiva. Y los demás familiares observaban, algunos expectantes, otros con juicio, mientras cada uno esperaba que la noche confirmara sus expectativas o que rompiera sus prejuicios. Finalmente, la importancia de esa cena trascendía lo personal y llegaba a lo simbólico. Era una prueba para demostrar que, a pesar de las diferencias y heridas del pasado, el amor podía abrir caminos y sanar viejas heridas. Pero también era el escenario donde todo podía romperse para siempre. Esa noche, nada sería igual, y cada gesto, cada palabra, cada mirada marcaría el rumbo de nuestra historia. Y fue justo en ese momento, en esa mesa llena de tensiones contenidas, cuando mi nuera pronunció aquella frase que resonaría como un golpe seco en mi pecho: me das asco desde el primer día. Los días previos a la cena de compromiso estuvieron llenos de una mezcla intensa de emociones que fluctuaban entre la ilusión y la ansiedad. Cada detalle de la preparación se convirtió en un reflejo de mi esperanza y temor simultáneos. Me dediqué a escoger cuidadosamente cada elemento, desde el menú que pensaba que podría gustar a todos, hasta la decoración, que quería que transmitiera calidez y unidad. En el fondo, cada acción era una manera de manifestar mi deseo profundo de que esa noche fuera el inicio de una nueva etapa, donde las diferencias pudieran dejar paso a la aceptación y el cariño. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha, sentía que los nervios me jugaban una mala pasada. Por momentos me encontraba repasando mentalmente conversaciones, escenarios y posibles respuestas ante cualquier conflicto.
Sabía que la presencia de mi nuera y su familia en la misma mesa podía ser una prueba difícil de superar, y temía que un mal gesto o una palabra fuera mal interpretada. Por eso, ensayaba en silencio sonrisas, tonos de voz y posturas para mantener la calma y no dejarme vencer por la tensión que sentía crecer dentro de mí. Mis expectativas estaban, quizás, demasiado idealizadas. Quería que esa cena fuera la oportunidad perfecta para sanar heridas, para empezar de cero sin resentimientos. Imaginaba un ambiente lleno de risas, miradas comprensivas y conversaciones sinceras que sentaran las bases de una familia unida. Pero, en el fondo, una voz interior me susurraba que no todo era tan sencillo como parecía, que las heridas podían estar más profundas y los resentimientos más arraigados de lo que había querido aceptar. Esa pequeña duda se hacía cada vez más presente, pero la empujaba hacia atrás, aferrándome a la esperanza. Durante los preparativos, noté algunos pequeños detalles que, en retrospectiva, fueron señales de alerta que pasé por alto en aquel momento. Por ejemplo, la indiferencia con la que la nuera respondía a mis mensajes sobre la cena, o la falta de entusiasmo de algunos miembros de su familia cuando les comenté mis planes. Incluso hubo un par de llamadas perdidas de mi hijo, a las que no pude responder a tiempo, y que más tarde entendí que eran intentos de advertirme sobre el ambiente tenso que ya se respiraba en su lado. Pero mi corazón quería creer que todo eso era solo nervios previos y no señales de un problema mayor. El día de la cena me levanté con una mezcla de ilusión y pesadez en el pecho. Pasé horas en la cocina, preparando platillos que recordaban las tradiciones familiares que tanto amaba, intentando transmitir a través de la comida un mensaje de amor y unión. Cada aroma que se desprendía era para mí una esperanza, una promesa de que la noche podría ir mejor de lo esperado. Sin embargo, mientras más avanzaba en la preparación, más notaba una tensión invisible que parecía envolver todo, como una nube oscura que amenazaba con estallar en cualquier momento. El ambiente en casa se volvió una especie de calma tensa. Mi familia me preguntaba cómo me sentía, y aunque traté de mostrar seguridad, no pude evitar que mi voz temblara un poco al hablar. Sentía el peso de lo que estaba por venir, y aunque intentaba aparentar tranquilidad, mi mente no dejaba de repasar escenarios negativos. Pensaba en las palabras de la nuera, en los prejuicios que habían escuchado, y en la posibilidad de que la noche terminara en un desastre. Esa mezcla de emoción y miedo era difícil de manejar, pero seguía adelante, porque para mí, rendirse no era una opción. Cuando llegó la hora de vestirme, me miré al espejo con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Escogí una ropa que me hacía sentir fuerte, digna y elegante, como una armadura para protegerme de cualquier ataque emocional. Me prometí a mí misma que, sin importar lo que ocurriera, mantendría la cabeza en alto y el corazón abierto. Sin embargo, en lo profundo, sentía que esa armadura no era suficiente para contener todas las emociones que estaban por desatarse aquella noche. Durante los últimos minutos antes de que llegaran los invitados, repasé mentalmente los mensajes que quería transmitir con mis palabras y gestos. Quería que mi actitud reflejara respeto y cordialidad, incluso hacia quienes me habían menospreciado. Sabía que esa cena era más que un evento social, era un campo de batalla donde se definiría no solo el futuro de una pareja, sino el destino de una familia entera. Pero, aunque lo sabía, no podía evitar que una pequeña voz dentro de mí advirtiera que la tensión estaba a punto de estallar. Finalmente, cuando el timbre sonó, sentí un golpe en el estómago que no fue solo nervios, sino una mezcla de miedo y determinación. Sabía que estaba a punto de enfrentar algo que pondría a prueba no solo mi paciencia, sino mi fortaleza emocional y mi capacidad de perdonar. Aquella cena sería recordada por siempre, y aunque aún no sabía cómo terminaría, me prometí a mí misma no permitir que las palabras hirientes definieran mi valor ni mi futuro. Lo que pasó después superó todas mis expectativas, para bien y para mal. La tarde llegó con un cielo gris, como presagio de lo que estaba por suceder. La casa estaba preparada, cada rincón impregnado de la esperanza de que esa reunión pudiera ser el comienzo de algo bueno. Cuando el timbre sonó por primera vez, sentí un nudo en el estómago. Uno a uno, los invitados fueron llegando, con sonrisas cordiales y miradas que, sin embargo, escondían todo tipo de emociones. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la puerta y saludaba a cada uno, tratando de mostrar calidez y confianza, aunque por dentro me invadía una mezcla de ansiedad y temor. La familia de mi nuera apareció finalmente. Ellos cruzaron el umbral con una actitud distante, casi fría. Sus saludos fueron breves, secos, con miradas que apenas ocultaban el juicio y la falta de cariño. La hija, mi futura nuera, avanzó con paso firme pero con una expresión dura, como si llevara consigo un muro invisible que nadie podría atravesar.
su postura corporal denotaba rechazo y una frialdad que me helaba la sangre. Cada movimiento, cada gesto, parecía diseñado para mantener una barrera firme entre nosotros, y esa barrera era la primera señal clara de que la velada no sería sencilla. Intenté mantener la sonrisa, estiré la mano para saludarla con sinceridad, pero ella me respondió con una mirada que parecía evaluar y condenar al mismo tiempo. En ese instante, sentí que todo el esfuerzo de días previos se desvanecía. Era como si me hubieran colocado en el centro de un ring invisible, donde cada palabra y acción sería juzgada con dureza. La tensión crecía en el aire, haciendo que la habitación pareciera encogerse y que mis latidos se escucharan en mis oídos con una intensidad insoportable. La cena comenzó con saludos formales, intercambios de cortesía que, aunque educados, estaban cargados de una tensión palpable. La conversación fue superficial, evitando temas personales o que pudieran provocar fricciones. Sin embargo, era evidente que la nuera estaba allí para enviar un mensaje, y sus ojos llenos de desdén no tardaron en encontrarme de nuevo, cada vez con más intensidad. Sentí que sus palabras iban más allá de lo que se decía, que cada gesto era una declaración silenciosa de rechazo. Y entonces llegó el momento que nunca olvidaré. Mientras se acomodaban en la mesa, ella se giró hacia mí, con una expresión fría y decidida, y pronunció esas palabras que aún resuenan en mi memoria con una claridad dolorosa: me das asco desde el primer día. Fue como si el tiempo se detuviera por un instante. Un silencio sepulcral invadió la habitación y todas las miradas se posaron en mí, esperando mi reacción. Fue un golpe directo, una herida abierta que me atravesó, y sin embargo, algo dentro de mí se activó en ese momento, algo que me hizo tomar una decisión diferente a lo que cualquiera podría imaginar. Mi corazón dolía, pero en lugar de dejarme arrastrar por la rabia o la tristeza, sonreí. No fue una sonrisa forzada ni falsa, sino una sonrisa llena de dignidad y serenidad, un gesto que decía más que 1000 palabras. Sonreí y saludé a la persona que menos esperaba en ese momento, un gesto que descolocó a todos los presentes, incluida mi nuera. Esa reacción inesperada fue como un punto de quiebre en la velada, una forma silenciosa de decir que yo no me dejaría vencer por el desprecio ni el rechazo. La mirada de mi nuera cambió al verme sonreír, como si no supiera cómo reaccionar ante mi calma. Ese momento reveló la profundidad del conflicto, pero también abrió una pequeña grieta en la armadura que ella había construido. Aunque seguía siendo fría, por un segundo vi un atisbo de sorpresa, de duda, que me hizo entender que había mucho más detrás de esas palabras duras. Esa noche, comprendí que lo que parecía un simple insulto era solo la punta de un iceberg mucho más complejo. El resto de la cena transcurrió entre silencios incómodos y miradas que evitaban el contacto directo. La tensión era tan densa que parecía posible cortarla con un cuchillo. Sin embargo, yo mantenía la calma, intentando no dejar que la herida se convirtiera en una herida abierta que sangrara sin control. Cada gesto mío estaba medido, cada palabra contenida, porque sabía que esa noche no era solo una prueba para mí, sino para todos los que estábamos allí sentados. Mientras los minutos pasaban, la atmósfera parecía oscilar entre la esperanza y la desconfianza, entre el deseo de reconciliación y el miedo a que todo terminara en ruptura definitiva. Esa primera frase, ese "me das asco desde el primer día", fue el detonante que encendió una serie de emociones y revelaciones que marcarían para siempre el destino de nuestra familia. Y aunque la noche apenas comenzaba, su impacto quedó grabado en cada uno de nosotros, un recordatorio brutal de que las heridas más profundas a veces vienen de quienes deberían amarnos más. En el instante exacto en que mi nuera pronunció esas palabras que cortaron el aire como un cuchillo afilado, sentí que un torbellino de emociones chocaba dentro de mí. El dolor fue tan intenso que casi me paralizó, pero también sentí una oleada de incredulidad mezclada con una tristeza profunda que parecía desgarrar mi alma. Por un segundo, todo alrededor se volvió borroso, y mi mente buscaba una respuesta, una reacción que pudiera equilibrar la balanza entre el daño recibido y la dignidad que aún mantenía. Fue un momento en el que el mundo pareció detenerse y solo quedé yo, enfrentando aquel rechazo frontal. Sin embargo, en lugar de ceder a la ira o las lágrimas, algo dentro de mí se reveló con una fuerza inesperada. Decidí que no podía dejar que esas palabras definieran quién eran y contaminaran la velada con un conflicto abierto. Por eso, en ese instante, elegí sonreír. Pero no una sonrisa débil o nerviosa, sino una sonrisa auténtica, firme y serena, una que emanaba una confianza tranquila y una dignidad inquebrantable. Fue mi manera de decir sin palabras que, aunque me habían herido, no iba a caer en el juego de la confrontación. Lo que nadie esperaba fue que, después de sonreír, saludara con un gesto amable a alguien completamente inesperado en esa mesa. No era ni la nuera ni ningún familiar directo,
sino un viejo amigo de la familia que había venido como acompañante de uno de los invitados. Su presencia hasta ese momento había pasado casi desapercibida, pero en ese momento se convirtió en mi ancla, en mi soporte silencioso. Al saludarlo, transmití un mensaje claro: en medio del rechazo y la tensión, yo elegía la calma y la esperanza, y buscaba aliados donde menos se esperaba. Los murmullos y miradas de sorpresa no tardaron en aparecer alrededor de la mesa. Algunos familiares intercambiaron miradas incrédulas, preguntándose qué significaba ese gesto, mientras otros parecían casi confundidos, como si no supieran cómo interpretar mi respuesta. La nuera, en particular, mostró una expresión de desconcierto, como si hubiera esperado que explotara en ira o humillación, y no que mantuviera una postura tan tranquila y firme. Fue un momento de desconcierto que, sin saberlo, comenzaba a cambiar la dinámica de toda la reunión. Mientras yo mantenía la sonrisa, pude sentir cómo esa decisión empezaba a desarmar las tensiones. La calma que irradiaba parecía contagiar lentamente a otros, haciendo que las miradas se suavizaran y que algunos gestos se volvieran menos rígidos. Fue como si, en medio de la tormenta, mi actitud fuera un faro que invitaba a la reflexión y al control emocional. Esa noche, comprendí que la verdadera fuerza no estaba en la confrontación ni en las palabras hirientes, sino en la capacidad de responder con dignidad y sabiduría. Mi hijo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, me lanzó una mirada cargada de orgullo y alivio. Sabía que él había temido por mi reacción y por el impacto que esa frase tan dura podría tener en mí. Ver que yo respondía con serenidad y fortaleza le dio un respiro y quizás, por primera vez, le hizo sentir que todo podría salir bien. Su mirada fue un silencioso reconocimiento de que, en medio de la tormenta familiar, yo estaba dispuesta a mantener la calma por el bien de todos. Por otro lado, hubo quienes no pudieron ocultar su incomodidad. Algunos familiares de la nuera intercambiaron miradas que delataban su incredulidad y desaprobación ante mi actitud. Para ellos, parecía inconcebible que alguien pudiera responder a un insulto tan fuerte con una sonrisa y un saludo cordial. Esa tensión silenciosa fue el primer indicio de que la noche aún guardaba muchas sorpresas y que el conflicto estaba lejos de resolverse. En ese momento, mientras sostenía esa sonrisa, sentí una mezcla de poder y vulnerabilidad. Poder porque elegí no caer en la trampa del conflicto, y vulnerabilidad porque sabía que, a pesar de mi gesto, las heridas seguían ahí, latentes y dolorosas. Sin embargo, esa combinación me fortaleció y me permitió enfrentar lo que venía con una actitud mucho más madura y consciente. Supe que estaba dando un mensaje no solo a ellos, sino también a mí misma, que merecía respeto y que no permitiría que las palabras de odio definieran mi camino. El silencio que siguió a mi reacción fue casi insoportable. Cada quien estaba procesando lo ocurrido a su manera, algunos enojados, otros confundidos, y algunos, como mi hijo y ese amigo inesperado, visiblemente conmovidos. En ese silencio, yo sentí que había sembrado una semilla, una pequeña luz en medio de la oscuridad, que podría crecer y transformar la atmósfera pesada que había dominado la velada hasta entonces. Aunque nadie lo decía en voz alta, ese gesto había cambiado algo fundamental. Finalmente, mi sonrisa no solo fue un acto de resistencia, sino también el inicio de un cambio invisible pero poderoso en esa cena. Fue el primer paso para romper el hielo y para mostrar que, incluso en los momentos más difíciles, es posible elegir el camino de la paz y el respeto. Aquel saludo inesperado fue mucho más que un gesto amable, fue un acto de valentía que marcó el rumbo de lo que vendría después, una prueba de que, a veces, la verdadera fuerza reside en la calma ante la adversidad. Después de mi inesperado saludo a ese viejo amigo de la familia, el ambiente en la mesa pareció congelarse por un instante. Las miradas se cruzaron llenas de sorpresa, confusión y hasta cierto desconcierto. Nadie sabía muy bien qué esperar a continuación, como si mi gesto hubiera roto el guión que todos habían ensayado en sus mentes. En ese momento, la cena que prometía ser un campo de batalla emocional comenzó a mostrar destellos de algo distinto, una posibilidad que nadie había anticipado. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambió todo. El amigo al que había saludado, un hombre tranquilo y con un aura de sabiduría discreta, tomó la palabra con voz serena y firme. En lugar de dejarse arrastrar por la tensión o el conflicto latente, hizo un comentario que sorprendió a todos: creo que a veces, lo que vemos en las personas es un reflejo de lo que llevamos dentro. Quizás esa noche sea una oportunidad para mirarnos con más honestidad y menos prejuicios. Su voz calmada resonó en la habitación, como un bálsamo inesperado que empezó a desarmar la hostilidad contenida. Las palabras del amigo actuaron como un disparador que abrió una puerta invisible. Mi nuera, que hasta entonces había mantenido una actitud dura y distante, parpadeó con un brillo diferente en sus ojos.
Por un momento, la rigidez de su postura se suavizó, y pude notar un atisbo de duda, una grieta en la armadura que había levantado con tanto cuidado. Fue como si, por primera vez, se permitiera cuestionar aquello que había repetido sin cuestionar. El silencio que siguió fue pesado, pero lleno de una tensión nueva, la de lo no dicho, de lo que estaba empezando a aflorar. Mientras tanto, otros familiares intercambiaban miradas cargadas de incertidumbre. Algunos parecían estar reflexionando sobre lo que acababan de escuchar, mientras otros se mostraban incómodos, sin saber si apoyar esa nueva atmósfera o aferrarse a las antiguas tensiones. Era evidente que esa simple frase había puesto en jaque sus propios prejuicios y emociones reprimidas. La cena, que hasta entonces había sido una prueba de fuego para mí, empezaba a convertirse en un espacio donde se abrían posibilidades para la reconciliación y el entendimiento. En ese momento, decidí aprovechar la oportunidad para dar un paso más allá de la simple sonrisa y el saludo. Hablé con calma, dirigiéndome a todos con sinceridad y sin reproches. Les dije que entendía que no había sido fácil aceptar la idea de una nueva familia, que los miedos y las heridas muchas veces nos llevan a reaccionar con dureza, pero que yo estaba dispuesta a tender puentes y a construir juntos un camino mejor. Mi voz, aunque tranquila, estaba llena de una determinación que dejó claro que no había vuelta atrás en mi intención de buscar paz. La reacción de mi nuera fue visible y compleja. Por un instante, sus ojos se humedecieron, y aunque trató de ocultarlo, se sintió la tensión de una batalla interna entre el orgullo y el deseo de acercarse. Su rostro mostró un abanico de emociones, enojo, tristeza, confusión y, finalmente, una pequeña apertura que me hizo creer que ese muro que tanto nos había separado comenzaba a agrietarse. Los demás familiares, también impactados, empezaron a bajar las defensas, quizás sorprendidos por la sinceridad y el coraje que estaba mostrando. Fue entonces cuando uno de los hermanos de mi nuera rompió el hielo con una sonrisa nerviosa y un comentario que parecía quitarle peso a la tensión acumulada. Nunca imaginé que esta cena fuera a tener tantos altibajos, pero creo que es bueno que hablemos con honestidad. Su intervención provocó un leve murmullo de asentimiento, como si una corriente invisible comenzara a fluir entre todos nosotros, suavizando las asperezas. La conversación comenzó a tomar un rumbo distinto, más abierto y humano. La energía en la habitación cambió. Las palabras del amigo, mi respuesta sincera y la tímida apertura de algunos familiares habían creado un espacio donde la comunicación era posible. La nuera, aunque aún reservada, empezó a participar con menos hostilidad, y algunos de sus familiares también se mostraron más receptivos. No era la reconciliación completa, ni mucho menos, pero sí un avance significativo respecto al ambiente tenso y cargado que dominaba la cena desde el principio. En ese giro inesperado, comprendí que a veces basta una palabra sabia, una sonrisa auténtica y la valentía de ser vulnerable para abrir caminos donde antes solo había muros. La noche seguía siendo incierta, pero la esperanza empezaba a abrirse paso. La tensión inicial no había desaparecido por completo, pero ahora convivía con una posibilidad nueva, la de sanar, de construir, de entendernos más allá de los prejuicios. Al final de esa velada, lo que parecía ser un simple encuentro familiar se transformó en una lección profunda para todos. Una demostración de que, en medio del conflicto, la empatía y la honestidad pueden ser las herramientas más poderosas para transformar relaciones fracturadas. Y aunque la historia aún no estaba terminada, aquel giro sorpresa quedó grabado como el punto de inflexión que cambió para siempre nuestra forma de vernos y de relacionarnos. Después de aquella frase tan dura y cruel que me lanzó mi nuera, sentí que un torbellino de emociones me arrasaba por dentro. Era como si un puñal invisible me atravesara el alma, dejando una herida abierta que ardía con cada latido. El dolor no era solo por las palabras en sí, sino por la traición que implicaban, por venir de alguien que debía ser parte de mi familia y que, en lugar de eso, me veía con desprecio y rechazo. Por un instante, me sentí pequeña, vulnerable, como si todo lo que había construido y dado por mi hijo y su vida se desmoronara ante mis ojos. Pero ese instante de debilidad fue efímero. En medio de ese dolor intenso, una voz interna comenzó a susurrarme que no podía permitir que ese insulto definiera mi valor ni mi dignidad. Recordé que la verdadera fuerza no está en reaccionar con rabia o resentimiento, sino en mantener la calma y la integridad incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Mi fortaleza, pensé, debía ser más grande que cualquier desprecio. Tenía que ser el refugio que me protegiera de las tormentas emocionales, y al mismo tiempo, el faro que guiara a mi familia hacia la reconciliación. Mientras esa voz se hacía más fuerte, también surgió en mí la idea del perdón, no como un acto de debilidad, sino como un acto de liberación. Perdonar no significaba aceptar el daño ni olvidar lo ocurrido,
sino liberarme del peso del rencor que podía consumir mi paz interior. El perdón era para mí misma, para no quedarme atrapada en un ciclo de dolor y resentimiento que solo me haría daño. Pensé en todas las veces que la vida me había puesto a prueba, y como cada desafío había sido una oportunidad para crecer y fortalecerme. En ese momento, también reflexioné sobre la complejidad de las relaciones familiares, donde el amor y el conflicto a menudo coexisten de manera intensa y contradictoria. Comprendí que detrás del rechazo de mi nuera había miedos, inseguridades y heridas profundas que quizás ella misma no sabía cómo expresar de otra manera. Esta comprensión no justificaba su actitud, pero sí me permitió mirar la situación con un poco más de compasión y menos juicio, abriendo la puerta a una posible sanación. Quiero que, en este momento, te detengas a pensar si alguna vez has sentido que alguien cercano te ha herido de manera profunda, con palabras o acciones que parecían no tener justificación. Quiero que sientas que no estás solo, que ese dolor es real y válido, pero que también existe una fuerza interior capaz de levantarte y seguir adelante. Esa fuerza está dentro de ti, esperando ser despertada para que puedas encontrar paz, incluso en medio del conflicto más intenso. A veces, la herida más profunda no es la que se ve en la piel, sino la que queda en el corazón y el alma. Y es ahí donde se libra la verdadera batalla por la dignidad y la esperanza. No importa cuán fuerte sea el golpe, siempre hay una manera de sanar y reconstruirse. La clave está en reconocer el dolor, permitir que aflore, y luego elegir conscientemente no dejar que nos destruya. Esa elección es el acto más valiente que podemos hacer. En medio de esta reflexión, también quiero que recuerdes que no tenemos que cargar solos con nuestras heridas. A veces, compartir nuestra historia, abrirnos a otros y buscar apoyo es lo que nos ayuda a encontrar la fuerza para seguir adelante. No hay vergüenza en sentirse herido, ni en necesitar tiempo para sanar. La fortaleza no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Para mí, aquella noche fue un punto de inflexión, no solo porque enfrenté un insulto brutal, sino porque decidí que no permitiría que esa herida me definiera ni me consumiera. Elegí el camino del amor propio, de la paciencia y del respeto hacia mí misma y hacia los demás. Y aunque el camino no fue fácil ni inmediato, ese momento fue el inicio de una transformación profunda que cambió mi vida y la forma en que me relaciono con mi familia. Finalmente, quiero dejarte con un mensaje de esperanza. Aunque la familia pueda ser a veces la fuente de nuestro mayor dolor, también puede ser el lugar donde encontramos la mayor fortaleza y sanación. No importa lo que hayas vivido, siempre puedes elegir construir desde el amor y la dignidad. Porque en esa elección está la verdadera libertad, la que nos permite ser dueños de nuestra historia y de nuestro futuro. Después de que la tensión inicial comenzara a desvanecerse con aquel giro inesperado, llegó el momento inevitable, la conversación que todos sabíamos que teníamos que tener. No fue fácil, ni rápida, ni carente de dolor, pero fue el punto crucial donde las máscaras empezaron a caer y la verdad comenzó a brillar con una fuerza implacable. La nuera, que hasta entonces había mantenido una actitud fría y distante, se sentó frente a mí con una mezcla de nerviosismo y vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Su mirada, que antes era un muro, ahora era un espejo de emociones contenidas. Con voz temblorosa pero decidida, ella comenzó a hablar. No fue un reproche, sino una confesión. Me contó que detrás de su rechazo había más que simples prejuicios o enfados superficiales. Había un miedo profundo, una inseguridad que había alimentado su distancia y su frialdad. Me habló de cómo, desde niña, había sufrido abandono y desconfianza en su propia familia, lo que la había hecho endurecer su corazón para protegerse. Esa confesión fue un golpe inesperado, que derrumbó muchos de los juicios que yo había tenido sobre ella y su comportamiento. Fue entonces cuando comenzaron a surgir los secretos ocultos, esas verdades que nadie había querido enfrentar hasta ese momento. La nuera me reveló que había escuchado comentarios dañinos sobre mí, distorsionados por terceras personas, que alimentaron su percepción negativa. También confesó que temía que yo pudiera desplazarla o que mi presencia afectara la relación que tenía con mi hijo. Estos malentendidos habían creado un muro invisible, construido con miedo y falta de comunicación, que la había llevado a actuar con rechazo y dureza. Mientras la escuchaba, sentí una mezcla de tristeza y comprensión. Por primera vez, pude ver más allá de las palabras duras y la actitud fría para entender el dolor que la impulsaba. También entendí que, al igual que ella, yo había llevado cargas emocionales que nos habían impedido acercarnos con honestidad y amor. Fue un momento de revelación que nos permitió comenzar a deshacer esos nudos emocionales que durante tanto tiempo nos habían separado. La conversación no fue sencilla. Hubo lágrimas, silencios incómodos y momentos de tensión,
pero también destellos de esperanza y conexión genuina. Nos permitimos expresar el dolor que habíamos guardado, las heridas que cada una llevaba en silencio, y los anhelos de ser aceptadas y queridas. En ese intercambio, descubrimos que detrás de la frialdad y el rechazo había un deseo profundo de amor y pertenencia, algo que ambas compartíamos aunque lo manifestáramos de formas distintas. Otros familiares, que hasta entonces habían permanecido en silencio, comenzaron a participar, aportando sus propias perspectivas y aclarando malentendidos que habían alimentado la tensión. Se revelaron antiguas disputas, celos y resentimientos que habían sido enterrados pero no olvidados. Fue una limpieza emocional dolorosa pero necesaria, que permitió que la familia empezara a ver con mayor claridad las raíces de sus conflictos y a encontrar caminos para sanar. Durante esa conversación clave, también surgieron compromisos sinceros. Mi nuera y yo acordamos dar pasos para reconstruir nuestra relación, con paciencia y respeto, conscientes de que no sería un proceso inmediato pero sí posible. También reconocimos que necesitábamos apoyarnos mutuamente para superar los miedos y las heridas del pasado. Esa disposición fue el primer cimiento de una nueva etapa, donde la comunicación abierta y la empatía serían protagonistas. Lo más sorprendente para todos fue descubrir que la situación, tan cargada de dolor y rechazo, no era un callejón sin salida, sino una oportunidad para transformar la historia familiar. La honestidad y la vulnerabilidad habían abierto puertas que parecían selladas, y aunque el camino seguía siendo desafiante, ahora teníamos una brújula para guiarnos. Fue una lección poderosa sobre cómo el diálogo puede desarmar incluso los conflictos más profundos. Al terminar aquella conversación, sentí una mezcla de alivio y esperanza. Sabía que quedaba mucho por sanar, pero también sentí que habíamos dado un paso gigantesco hacia la reconciliación. Esa noche, en medio de lágrimas y palabras sinceras, nació la posibilidad de construir una familia más fuerte y unida, basada en la verdad, el perdón y el amor verdadero. Fue un momento que cambió para siempre nuestra historia y que quiero compartir para que otros sepan que, aunque las heridas sean profundas, siempre hay camino hacia la sanación. En medio de aquella atmósfera cargada de tensiones y emociones encontradas, apareció una presencia inesperada que comenzó a cambiar la dinámica de la noche, un viejo amigo de la familia, un hombre que había conocido desde hacía años y que, hasta ese momento, había permanecido en segundo plano. Él había llegado como acompañante de uno de los invitados, pero rápidamente se convirtió en un pilar fundamental para mí. Su mirada tranquila y su actitud serena irradiaban una energía que, sin palabras grandilocuentes, empezaba a desarmar los muros de incomprensión que nos rodeaban. Desde el primer instante, su apoyo fue sutil pero poderoso. No necesitó levantar la voz ni imponer su presencia, con pequeños gestos y palabras precisas, logró crear un espacio seguro donde las emociones podían expresarse sin miedo ni juicio. Me tomó de la mano en un momento en que la tensión amenazaba con desbordarse y, con una sonrisa cálida, me susurró que no estaba sola, que él veía mi fortaleza y creía en mi capacidad para superar esa prueba. Fue un acto de solidaridad silenciosa que me dio fuerzas para seguir adelante. Lo más sorprendente fue cómo ese aliado se convirtió en un puente entre las partes enfrentadas. Con delicadeza y sabiduría, empezó a mediar en la conversación, recordándonos a todos la importancia de escucharnos sin prejuicios y de intentar entendernos desde el corazón. Su intervención no fue invasiva ni impositiva, sino respetuosa y empática, y poco a poco fue ablandando los ánimos y suavizando las palabras. Gracias a él, la conversación tomó un tono más constructivo y menos confrontativo. El impacto de su apoyo fue palpable en toda la familia. Aquellos que hasta entonces se habían mantenido al margen, observando con escepticismo, comenzaron a abrirse y participar con más sinceridad. La presencia de este amigo actuó como un ancla, que mantuvo a todos centrados en el objetivo común, sanar y reconstruir los lazos rotos. Su ejemplo de calma y respeto se convirtió en un espejo que nos invitaba a imitar, recordándonos que la fuerza no siempre está en el enfrentamiento, sino en la comprensión y la paciencia. Mi nuera, que había estado tan cerrada y distante, pareció relajarse un poco ante la presencia de este aliado inesperado. Sus expresiones, antes duras y desconfiadas, mostraban ahora una pequeña apertura. Fue como si él representara una voz neutral, alguien en quien podía confiar para expresar sus temores y dudas sin ser juzgada. Esto facilitó que la conversación fluyera con mayor honestidad y que pudiéramos comenzar a desmontar los prejuicios que tanto daño habían causado. La intervención de este amigo también me dio la oportunidad de mostrar mi lado más auténtico, sin máscaras ni defensas. Sentí que, gracias a su apoyo, podía permitirme ser vulnerable y sincera, compartir mis propias heridas y esperanzas con más libertad. Eso generó un efecto en cadena, que alentó a otros a hacer lo mismo.
Poco a poco, la cena fue transformándose de una reunión tensa y dolorosa en un espacio de apertura y reconciliación. En un momento de la noche, él compartió una anécdota personal que resonó profundamente en todos nosotros. Habló de sus propias experiencias con conflictos familiares y de cómo había aprendido que la paciencia y el amor eran las claves para sanar relaciones rotas. Su testimonio, lleno de humildad y sabiduría, tocó el corazón de cada presente y creó un vínculo emocional que trascendió diferencias y rencores. Fue un recordatorio poderoso de que nadie está solo en sus batallas, y que el apoyo genuino puede cambiarlo todo. Ese apoyo inesperado también tuvo un efecto sanador en mi hijo, quien hasta entonces había estado dividido entre dos mundos. Ver a alguien cercano a nosotros actuar como mediador y sostén emocional le dio una tranquilidad que necesitaba desesperadamente. Su rostro reflejaba una mezcla de alivio y gratitud, sabiendo que no tendríamos que enfrentar solos la complejidad de nuestras heridas familiares. Esa sensación de unidad fue quizás uno de los regalos más valiosos de esa noche. Al concluir la cena, todos coincidimos en que, aunque el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, la presencia de ese amigo había marcado un antes y un después en nuestra historia. Su apoyo no solo nos ayudó a sobrellevar el conflicto presente, sino que nos dio herramientas para construir puentes más sólidos en el futuro. Su ejemplo nos enseñó que, a veces, un solo aliado puede transformar una situación aparentemente imposible en una oportunidad real de crecimiento y sanación. Esa noche comprendí que no debemos subestimar el poder del apoyo inesperado, ni la fuerza que tiene una voz sabia y una mano amiga en los momentos de crisis. A veces, la familia no se construye solo con lazos de sangre, sino con actos de amor y solidaridad que llegan en el momento justo. Y ese aliado silencioso, con su presencia discreta pero firme, fue la luz que guió el inicio de nuestra nueva historia. Después de aquella cena que marcó un antes y un después en nuestras vidas, la relación con mi nuera comenzó un lento y a veces tortuoso proceso de transformación. No fue una evolución rápida ni sencilla, hubo días en los que parecía que todo iba a volver a la tensión y el rechazo que habíamos conocido durante años. Sin embargo, también hubo momentos, pequeños y significativos, que nos indicaban que algo estaba cambiando. Fue un proceso de construcción, donde cada gesto y cada palabra contaban, y donde la paciencia y el compromiso se volvieron esenciales. Al principio, después de la cena, las comunicaciones eran precarias y llenas de reservas. Los mensajes eran breves, las conversaciones en persona se limitaban a lo necesario y los encuentros familiares todavía tenían ese aire de formalidad distante que tardaba en desaparecer. Pero dentro de esa distancia palpable, yo sentía una apertura creciente, una voluntad silenciosa de acercamiento que no existía antes. Era como si, poco a poco, las paredes que nos habían separado empezaran a mostrar grietas por donde podía filtrarse la luz de la reconciliación. En los días siguientes, me esforcé por mantener una actitud paciente y comprensiva, consciente de que la herida causada por años de malentendidos y resentimientos no podía sanar de un día para otro. Hubo momentos en que la frustración me embargaba, cuando veía que los avances eran lentos y que las viejas costumbres de distancia volvían a asomar su cabeza. Sin embargo, recordaba aquella noche y el giro que habíamos logrado, y eso me daba fuerzas para no rendirme ni caer en la desesperanza. A pesar de las dificultades, cada pequeño gesto de mi nuera, cada mirada menos fría, cada palabra más amable y cada intento de conversación eran celebrados como victorias. Aprendí a valorar esos detalles que antes podrían parecer insignificantes, pero que en el contexto de nuestra relación representaban pasos gigantescos hacia la construcción de un vínculo más sano. Era un recordatorio constante de que el cambio, aunque lento, era posible y real. Hubo también momentos de tensión inevitable, donde los viejos rencores y las heridas reaparecían como fantasmas del pasado. Durante esas situaciones, la comunicación se volvía difícil y las emociones se desbordaban con facilidad. Sin embargo, a diferencia del pasado, ahora contábamos con un entendimiento más profundo y una voluntad compartida de no dejar que esos episodios definieran nuestra relación. Aprendimos a hablar con honestidad, a pedir disculpas cuando era necesario y a perdonar con más facilidad. Un aspecto clave en esta evolución fue la constante disposición a escucharnos. Mi nuera empezó a compartir sus miedos y expectativas con más confianza, y yo hice lo mismo, abriéndome para que pudiera entender también mis sentimientos y mi perspectiva. Este intercambio sincero creó un puente de empatía que fortaleció nuestra relación y nos ayudó a superar muchos malentendidos que antes parecían insalvables. La vulnerabilidad compartida fue, sin duda, un bálsamo para las heridas antiguas. A medida que pasaba el tiempo, los encuentros familiares se volvieron menos tensos y más cálidos.
La distancia emocional se fue acortando y pudimos disfrutar de momentos en los que las risas y las conversaciones fluidas reemplazaron a las miradas esquivas y el silencio incómodo. Esos instantes, aunque fugaces, fueron señales claras de que estábamos construyendo un nuevo capítulo, uno en el que la aceptación y el respeto mutuo empezaban a tener un lugar sólido. Sin embargo, siempre fui consciente de que esta evolución era un camino con altos y bajos. No todo fue perfecto ni libre de desafíos. Hubo días en que la duda y el miedo volvían a surgir, y momentos en que parecía que los viejos hábitos podrían ganar la batalla. Pero la diferencia ahora era que ambos estábamos comprometidos a seguir adelante, a enfrentar juntos las dificultades y a no permitir que el pasado controlara nuestro futuro. Este cambio en nuestra relación también tuvo un impacto positivo en el resto de la familia. Los demás miembros notaron la mejora y empezaron a mostrar una actitud más conciliadora y abierta. Fue como si nuestro esfuerzo de reconciliación generara una onda expansiva que tocaba a todos, fortaleciendo los lazos familiares y creando un ambiente más armonioso y amoroso. Eso me llenó de esperanza y gratitud, porque entendí que sanar una relación puede ser el inicio para sanar muchas otras. Al final, comprendí que el cambio más importante no estaba solo en la relación con mi nuera, sino en mí misma. En mi capacidad para perdonar, para ser paciente y para mantener la esperanza viva a pesar de las adversidades. Aprendí que las heridas familiares pueden ser profundas, pero con amor, respeto y compromiso, es posible reconstruir puentes y transformar historias. Y aunque el camino sigue siendo largo, sé que cada paso que dimos después de aquella cena fue un paso hacia la paz y la unidad que todos merecemos. Después de todo lo vivido, puedo decir con certeza que esta experiencia fue una de las lecciones más profundas y transformadoras de mi vida. No solo porque me enfrentó a un dolor inesperado y una traición que nunca imaginé, sino porque me enseñó que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar una luz que nos guíe hacia la sanación y la esperanza. Aprendí que la familia, con todas sus imperfecciones, es un espacio donde se ponen a prueba los valores que realmente importan: respeto, paciencia y amor propio. El respeto es la base fundamental para cualquier relación que aspire a ser sana y duradera. En esa cena, comprendí que el respeto no se gana con palabras bonitas o gestos superficiales, sino con acciones auténticas que reconocen la dignidad del otro, incluso cuando existen diferencias profundas. Fue en el respeto donde encontré la fuerza para sonreír ante el rechazo, para tender la mano en lugar de cerrar la puerta, y para mantener la calma cuando el dolor quería apoderarse de mí. El respeto se convirtió en el puente que comenzó a sanar las heridas invisibles. La paciencia también fue un maestro silencioso pero poderoso en esta historia. Entendí que la transformación no ocurre de la noche a la mañana, que las heridas emocionales necesitan tiempo para sanar y que el perdón es un proceso que no siempre es lineal. Hubo momentos en los que quise rendirme, en los que el cansancio emocional era inmenso, pero la paciencia me recordó que cada pequeño avance, por insignificante que pareciera, era un paso hacia adelante. Aprendí que la paciencia es un acto de amor hacia uno mismo y hacia los demás, y que es esencial para construir relaciones sólidas. Pero quizás la lección más valiosa fue sobre el amor propio. Aprendí que para poder amar y perdonar a otros, primero debemos amarnos a nosotros mismos con respeto y compasión. No podemos permitir que las palabras hirientes definan nuestro valor ni que el rechazo nos destruya. Mi sonrisa aquella noche no fue solo un acto de dignidad hacia los demás, sino un acto de amor propio que me sostuvo cuando todo parecía perdido. El amor propio me dio la fuerza para elegir la paz en lugar de la confrontación y para abrirme a la posibilidad de un futuro mejor. Quiero invitar a cada persona que escucha esta historia a reflexionar sobre sus propias relaciones familiares. ¿Hay heridas que aún duelen? ¿Palabras que aún no han sido perdonadas? ¿Distancias que podrían acortarse con un gesto de respeto y paciencia? Todos enfrentamos conflictos, diferencias y momentos difíciles, pero también tenemos la capacidad de transformarlos en oportunidades para crecer y sanar. La historia que comparto no es solo mía, es la historia de muchos que buscan encontrar luz en medio de la oscuridad. No importa cuán profundas sean las heridas, siempre hay espacio para la reconciliación y el entendimiento si estamos dispuestos a mirar con honestidad y compasión. A veces, el primer paso es simplemente escuchar sin juzgar, abrir el corazón aunque duela, y elegir el camino del amor, incluso cuando parece más difícil. Esta elección no siempre es fácil, pero es la que nos permite construir familias más fuertes y relaciones más auténticas. También quiero recordar que no estamos solos en esta lucha. Hay aliados inesperados, personas que pueden ser faros en momentos de tormenta, y que con su apoyo pueden transformar nuestra historia. Reconocer y aceptar esa ayuda es parte del proceso de sanación. La familia no siempre está definida por la sangre,
sino por quienes eligen caminar a nuestro lado con amor y respeto. Esta experiencia me enseñó que las palabras tienen un poder enorme, para herir o para sanar. Por eso, debemos ser cuidadosos con lo que decimos y cómo lo decimos, porque nuestras palabras pueden construir puentes o levantar muros. Elegir con conciencia nuestras palabras es un acto de amor que puede cambiar vidas. A veces, una palabra amable, un gesto de comprensión o una sonrisa sincera pueden ser el inicio de un cambio profundo. Finalmente, quiero que cada persona que escuche esta historia se lleve un mensaje de esperanza y fortaleza. No importa qué tan difícil sea la situación que estés enfrentando, siempre tienes dentro de ti la capacidad para superar, para perdonar y para amar. La historia de esa cena y todo lo que vino después es prueba de que, aunque la familia a veces pueda ser fuente de dolor, también puede ser el lugar donde encontramos la mayor fuerza y el mayor amor. Gracias por acompañarme en esta historia. Espero que estas palabras te inspiren a mirar tus relaciones familiares con nuevos ojos, a buscar la paz donde hay conflicto y a elegir el amor por encima de todo. Recuerda que cada paso hacia la reconciliación es un paso hacia la libertad y la felicidad. La vida nos pone pruebas difíciles, pero también nos da la oportunidad de salir más fuertes y más llenos de amor. Quiero aprovechar este espacio para invitarte a que compartas tu historia, tu experiencia personal con el rechazo o el juicio dentro de tu familia. Todos, en algún momento, hemos sentido esa punzada de dolor cuando alguien cercano nos mira con desaprobación, cuando una palabra hiriente cala profundo o cuando simplemente no nos sentimos aceptados tal como somos. No estás solo en ese sentimiento, esta historia que te he contado es un reflejo de muchas realidades que viven millones de personas. Por eso, tu voz es importante y merece ser escuchada. ¿Alguna vez te has sentido rechazado por un familiar? ¿Has vivido ese momento en el que alguien te dijo algo que te dolió tanto que te cambió la percepción de esa relación para siempre? Quizás fue una frase directa o un silencio frío, un gesto de indiferencia o una actitud que te hizo sentir invisible o menos valorado. Me encantaría que me contaras cómo fue esa experiencia para ti, qué sentiste en ese instante y cómo impactó en tu vida y en tus relaciones familiares posteriores. No solo quiero que compartas el dolor, sino también las lecciones que has aprendido. Cada historia tiene en su interior una enseñanza valiosa, un camino recorrido para sanar heridas y encontrar la fuerza para seguir adelante. ¿Cómo enfrentaste esos momentos difíciles? ¿Encontraste dentro de ti la paciencia, el perdón o el amor propio para superar la adversidad? ¿Tuviste algún aliado inesperado que te apoyó y te ayudó a cambiar la historia? Compartir estas experiencias puede ser de gran ayuda para otros que están pasando por situaciones similares. Este espacio es para todos los que, como yo, han sentido la soledad que puede provocar el rechazo familiar, pero también para quienes desean construir puentes de reconciliación y amor. Aquí no hay lugar para el juicio ni para la crítica, sino para la comprensión, el respeto y el apoyo mutuo. Te invito a que tus comentarios sean un refugio seguro donde cada persona pueda expresarse sin miedo, sabiendo que será escuchada y valorada. Al abrir tu corazón y contar tu historia, no solo estás liberando tu carga emocional, sino también estás dando luz y esperanza a quienes están en el proceso de sanar sus propias heridas. Muchas veces, saber que no estamos solos en nuestro dolor es el primer paso para encontrar la fuerza de seguir adelante. Tu experiencia puede ser un faro que guíe a otros en sus noches más oscuras. Quiero que esta comunidad sea un lugar donde podamos crecer juntos, aprender de las experiencias de los demás y construir una red de apoyo basada en la empatía y el amor. Por eso, te animo a que leas los comentarios de otros, que respondas con respeto y cariño, y que, juntos, transformemos nuestras historias de dolor en relatos de resiliencia y esperanza. Recuerda que cada familia es única, con sus propias dinámicas, desafíos y maneras de amar. No hay fórmulas mágicas ni caminos fáciles, pero sí existe la posibilidad de cambio si estamos dispuestos a trabajar en ello. Compartir tus vivencias aquí puede ser el primer paso para esa transformación personal y familiar que tanto anhelas. Quiero agradecerte de antemano por abrir tu corazón y ser parte de esta conversación tan importante. Tu participación es invaluable y demuestra el poder de la comunidad cuando nos unimos desde el respeto y la solidaridad. Juntos, podemos crear un espacio donde las historias difíciles se conviertan en testimonios de esperanza y donde cada voz importe. Para cerrar, te invito a que si te gustó esta historia, te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ningún video, y compartas este mensaje con quienes creas que puedan beneficiarse de él. Tu apoyo hace posible que más personas encuentren aquí un lugar seguro para sanar y crecer. Gracias por estar aquí, por escuchar y por ser parte de esta gran familia que construimos con amor y respeto. Al llegar al final de esta historia,
quiero tomar un momento para agradecerte sinceramente por acompañarme en este viaje de emociones, retos y sobre todo, de esperanza. A veces, compartir lo más íntimo y difícil no es fácil, pero aquí estamos, juntos, construyendo un espacio donde el dolor se convierte en fortaleza y las heridas encuentran camino hacia la sanación. Que esta historia te recuerde que, aunque la vida nos presente pruebas duras, siempre hay una luz al final del túnel. El camino no siempre es sencillo ni rápido. Hay momentos de oscuridad, de dudas y de heridas abiertas. Pero también hay momentos de claridad, de crecimiento y de amor verdadero. Lo más importante que quiero que te lleves hoy es la certeza de que, sin importar cuán profunda sea la herida, la dignidad humana es inviolable. Esa dignidad nos sostiene cuando todo parece perdido y nos impulsa a levantarnos con la cabeza en alto, incluso cuando el mundo nos da la espalda. En esta historia, vimos cómo el rechazo y la incomprensión pueden golpearnos con fuerza, pero también cómo la paciencia, el respeto y el amor propio pueden transformar esa realidad. No fue un cambio instantáneo ni mágico, sino un proceso lleno de valentía, de decisiones conscientes y de voluntad para sanar. Espero que esta verdad te inspire a mirar tus propias relaciones con ojos renovados y a buscar, en medio de la tormenta, la calma y la reconciliación. Quiero que sepas que el amor, en todas sus formas, tiene un poder inmenso. El amor hacia uno mismo es la base para amar a los demás, y el amor hacia los demás nos da la fuerza para perdonar y construir puentes donde antes había muros. No permitas que el orgullo, el dolor o el resentimiento te roben la oportunidad de encontrar paz y felicidad en tus relaciones. Siempre es posible empezar de nuevo, con humildad y esperanza. Este canal está dedicado a historias reales, a relatos que muestran la complejidad de la vida y la fortaleza del espíritu humano. Si esta historia te tocó, te invitamos a que te suscribas para seguir compartiendo juntos más relatos que inspiran y transforman. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia que, como esta, busca conectar corazones y brindar consuelo a quienes más lo necesitan. También te pido que, si este video resonó contigo, le des like y lo compartas con alguien que pueda beneficiarse de estas palabras. A veces, un simple gesto puede ser el inicio de un cambio profundo en la vida de alguien más. Juntos, podemos crear una comunidad donde la empatía y el apoyo sean el motor que impulse a cada uno a seguir adelante, sin importar las dificultades. Quiero agradecer profundamente tu tiempo, tu atención y tu disposición para abrir tu corazón. Eso es lo que hace que este espacio sea especial, personas como tú que se atreven a escuchar, a sentir y a compartir. Esta comunidad es un refugio para quienes buscan esperanza, comprensión y la fuerza para continuar escribiendo sus propias historias de vida. Recuerda que, aunque la familia a veces nos desafíe y nos lastime, también puede ser el lugar donde descubrimos nuestra mayor fortaleza. La clave está en cómo elegimos responder, en mantenernos firmes en nuestra dignidad y en no perder nunca la esperanza. Porque en esa esperanza está la semilla de la transformación y el renacer. Finalmente, quiero dejarte con una frase que resume todo lo que hemos vivido juntos en este video: a veces, la verdadera fortaleza no está en no caer, sino en levantarse con dignidad y seguir caminando con el corazón abierto. Que esa frase te acompañe siempre y te recuerde que eres más fuerte de lo que imaginas. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta historia y de esta familia que crece con cada historia compartida. Nos vemos en el próximo video, con más relatos que nos enseñan que, a pesar de las heridas, siempre hay espacio para el amor, la esperanza y la renovación. Cuando pensé que todo comenzaba a sanar, que los cimientos de una nueva relación se estaban construyendo, la vida, una vez más, me sorprendió. Lo que ocurrió días después de aquella cena me hizo entender que, aunque el perdón puede abrir puertas, hay secretos que permanecen enterrados esperando el momento exacto para salir a la luz, y no siempre lo hacen suavemente. La verdadera historia, la que nadie había querido contar, apenas comenzaba a desplegarse. Un mensaje anónimo llegó a mi buzón. Era una nota breve, escrita con letra temblorosa. Tú no sabes todo lo que tu hijo le ocultó a tu nuera, ni todo lo que ella sabía de ti antes de conocerte. Al leerla, sentí como el corazón me golpeaba fuerte dentro del pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secretos? ¿Por qué justo ahora? El mensaje fue el principio de un nuevo capítulo de dudas, silencios y miradas incómodas dentro de la familia. Mi mente no descansaba. Empecé a notar comportamientos extraños, llamadas a escondidas, susurros en la otra habitación, puertas cerradas con llave, y la misma nuera que, días antes, parecía dispuesta a construir una relación conmigo, comenzó a alejarse otra vez. Pero esta vez no lo hacía con desprecio, sino con miedo. Como si ocultara algo mucho más grande que un simple malentendido.
algo que podía derrumbarlo todo. Y entonces ocurrió lo impensable, encontré una caja. Una caja antigua que no era mía, pero que estaba en mi casa. Dentro había fotografías, cartas, documentos, y un anillo. Un anillo que no me pertenecía, pero que reconocí al instante. Era el mismo que alguna vez vi en manos de una mujer que no era de mi familia, pero que, ahora lo entiendo, siempre estuvo demasiado cerca de nosotros. Y entre las cartas, una confesión. En la segunda parte te contaré cómo descubrí una historia paralela que mi hijo ocultó por años. Una historia que explicaba muchas cosas, incluso las reacciones de mi nuera. Porque a veces, el rechazo no nace del odio, sino de un dolor más profundo, uno heredado, que arrastra generaciones enteras. Y aunque parezca increíble, mi nombre estaba en el centro de todo sin que yo lo supiera. Verás cómo enfrenté una verdad que me partió el alma, que alguien muy cercano a mí había construido una mentira sobre mi pasado, y que esa mentira había alimentado el rencor de mi nuera desde el primer día. La frase, "me das asco", cobró un nuevo sentido cuando entendí lo que ella pensaba que yo había hecho, aunque nada de eso fuera cierto. La segunda parte también revelará como un enfrentamiento inesperado, esta vez no con palabras hirientes, sino con lágrimas y verdades, cambió por completo el rumbo de mi relación con mi hijo. Lo que me confesó en esa conversación no solo me rompió el corazón, sino que me obligó a decidir entre protegerlo o enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias. Y no todo fue oscuro. Porque también apareció una mujer, una figura del pasado, que nunca pensé volver a ver. Ella tenía las respuestas que nadie más quería darme, y con su llegada, descubrí que a veces la verdad no sana, pero libera. Y cuando uno se libera, puede, por fin, amar sin rencor, aunque eso signifique amar desde la distancia. En la parte 2 verás cómo la cena de compromiso solo fue la superficie de una historia mucho más profunda. Una historia donde el amor, el dolor, el abandono, los secretos y la dignidad colisionan. Porque no hay nada más poderoso que una mujer decidida a no vivir bajo el peso de una mentira. Si crees que ya escuchaste todo, prepárate. Lo más impactante está por comenzar. Suscríbete, activa la campanita y quédate atento. Porque en la segunda parte, entenderás por qué la nuera dijo, "me das asco desde el primer día", y que respondió la verdad.